2 Corintios 12, 14. Hoy vamos a hablar sobre la herencia espiritual. Este libro que estamos estudiando en los grupos y aquí en la iglesia domingo a domingo, si usted se ha dado cuenta, llevamos ya como 4 a 5 domingos con dándole a la familia. Porque es importante y aquí nos damos cuenta cómo Dios le da mucha importancia a la familia y los cuidados que nosotros debemos de tener. Mire pues, 12:14 de 2 Corintios. He aquí, dice el apóstol Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Oiga lo que dice, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino que los padres para los hijos. El Señor bendiga esta palabra y nos hable esta mañana. Entonces fíjese, hermano, que cuando vemos el principio, porque a veces en las familias hay problema cuando los padres presionan a los hijos, porque quieren que los hijos aporten y quieren que los hijos, en pocas palabras, los sostengan, diciéndoles, miren, nosotros cuando fueron chiquitos invertimos en ustedes, educación, casa, techo, comida, y la profesión que ustedes tienen es gracias a nosotros, así que ahora nosotros ya no vamos a trabajar, sino que ustedes nos tienen que mantener. Sin embargo, la palabra, y como esta regla sigue en un círculo virtuoso, porque dice que los hijos deben de ahorrar para los padres, pero después esos hijos también van a ser padres. Entonces cada uno va dando en sus generaciones. Los padres son los que debemos de ahorrar para los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo que toda familia que se fundamenta, escuche bien, debe de tener libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera? Que usted pase tercera edad y pueda terminar sus días después de haberse jubilado o tener un negocio o haber comprado algunas propiedades y, como dice, vivir de sus rentas. Entonces usted está seguro como papá y no necesita de los hijos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sin embargo, si los hijos nos quieren dar, pues bienvenido, ¿va? No les vamos a despreciar, pero tiene que ser en una forma voluntaria, no obligatoria. Pero los padres lo que tenemos que buscar, porque hermano, es triste a veces los papás pidiéndole a los hijos. Y de ahí deviene el desorden administrativo, económico que tienen muchas personas. Fíjese que hay personas que durante su vida tuvieron un buen trabajo, trabajaron 25 años en alguna institución y llegaron a tener un buen salario, y cuando se retiran y tienen que recibir un buen dinero que les puede servir a la par de su jubilación, hermano, no les dan un solo centavo de los 25 o 30 años que han trabajado, porque todo lo deben. Y entonces los bancos agarran su jubilación y ese padre se queda sin nada. Y el problema, hermano, es que hablando del gobierno, porque inclusive en la iniciativa privada a veces no se alcanza eso. Entonces el gobierno realmente da ni siquiera la mitad de lo que usted ganaba, sino que le da tal vez el 2% de su salario, y con eso tiene que vivir en su jubilación. Y entonces ahí es donde le cuesta a la gente, porque no puede vivir con la jubilación y más su indemnización se la gastó, la debe, la agarró otro. ¿Está comprendiendo eso? Entonces, ¿cómo usted le va a dejar a los hijos si al final de sus años los terminó amolado, financieramente destruido? En cambio, cada familia debe de tener diferentes tipos de herencia, que es lo que vamos a ver.
Pablo por eso afirmó también que cada papá, por eso hermanos, yo se los he dicho, todo el mundo quiere casarse, pero el casarse requiere, ya les dije yo, mínimo 19 compromisos de dinero que hay que estar pagando cuando uno ya se casa. Y por eso dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, dice, ciertamente, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los miembros de su casa, dice la Escritura, ha repudiado la fe. Y oiga, y es peor que una persona sin fe. O sea, lo que el apóstol está diciendo es, usted puede venir aquí a la iglesia, pero si usted no está proveyendo para los suyos, ¿qué viene a hacer? Porque usted está negando la fe. Y proveer, hermano, no solo es dinero. Proveer también hay cosas materiales, pero también hay cosas emocionales. Y uno como padre, lo primerito que tiene que proveer para una casa es amor. Porque el amor da bienestar y seguridad. Luego, si usted está dando amor, es porque está proveyendo lo espiritual, porque conoce al Dios de amor, y todo aquel que conoce a Dios puede bendecir a otros. Entonces, es bien importante, y esto lo podemos ver en algunos relatos de la Biblia, nos muestran sobre la herencia y cómo podemos de dar bendiciones. Y vemos aquí en Ruth, capítulo 2, verso 19. Dice, y le dijo su suegra, Noemí, ¿dónde has espigado hoy?, le preguntó a Ruth. ¿Y dónde has trabajado? Oiga, bendito el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues él no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, note usted y qué bendición, ¿verdad, hermano? Porque Noemí no solo era una suegra. Usted ve que a veces uno no quiere a la suegra. Nadie dijo amén, ¿verdad? Espero que ustedes la quieran mucho. Pero Noemí era suegra. Y no solo se había muerto el marido de ella, sino que se había hecho cargo de ella. Mire qué lujo de suegra. Y aparte de eso, de ser una excelente suegra, era una excelente madre espiritual. Porque le estaba dando a su hija, a su nuera, consejos espirituales. Y los instruyó dónde trabajar. Entonces, algo que es bien importante, hermano, fíjese que uno usa mucho esa palabra, mi nuera, dice, ¿verdad? Que suena bien feo, parece caceruela, algo así, ¿verdad? Mi nuera, mi yerno, la parece hierro, hermano, con algo que no juega. Y entonces es importante, yo fui a predicar a la iglesia del Cordero el año pasado, en la noche, y le pedí a Sergio, el esposo de Andrea, que me acompañara y me manejara de noche, y nos fuimos juntos para ir platicando y aconsejando siempre. Y entonces, estando en la iglesia, yo cuando voy, por ejemplo, si llevo a mi esposa, digo, me acompaña mi amada, Libertad. Y ese día les dije, me acompaña Sergio, que es uno de los pastores que están bajo la guianza de nuestro ministerio, y además es mi hijo. Es mi hijo. Y lo bendigo. No hijo natural, sino hijo espiritual. Y también es hijo porque se casó con mi hija, y entonces ahora él no es mi yerno, sino es mi hijo.
De una vez se la tiré ahí, va, para que lo sepa. Ajá. Pero qué lindo, porque también él un día se me acercó y me dijo, don Freddy, mire, yo quiero que usted me guíe, que usted sea mi padre. Mire qué lindo. Entonces, yo no le estoy carburando, hermano, sino que lo que estoy diciendo es que la familia hay que cuidarla. Hay que interrelacionarla, amarla y extenderla. Y los que se añaden, y por eso le está hablando Noemí, le está hablando de su sobrino Booz, y le está diciendo, él es un buen hombre, él te conviene. O sea, qué bonito el poder guiar a las hijas a que le echen el ojo a alguien que es bueno. Yo les pasaba, le decía a una hermanita, yo le decía, mira mi hija, fulano de tal, que qué bonito ese patojo, le deberías de entrar, hombre. Sí, porque ahí están que se quieren casar, ¿verdad? Y me dice, sí, pastor, es muy bueno, es espiritual, es bien entregado y todo, pero no me gusta eso. Y yo todavía le digo, pues lo que no te gusta se lo componemos, hombre. Sí, porque si uno es flaco, lo mandamos al gimnasio, ¿verdad? Y ya se pone como que es cangrejito, ¿verdad? Si tiene el pelo parado, que se haga rulos. O como le llaman ahí en el salón, ¿verdad? La cosa se lo compone. Y si es chaparro, que use botas, y ahí va el asunto, ¿verdad? O sea que... Pero realmente las mujeres que están solteras deberían de ver hombres, porque, mire hermano, el cacaste a veces es bonito, pero no provee. No provee amor, no provee lo material, no provee la bendición espiritual, no provee para los hijos. ¿Para qué le sirve un modelo así? Tipo Brad Pitt, si es un vago, un chajaley, un bueno para nada. Pero puede agarrarse al trompudo ese, orejudo, pero con un corazonote así para Dios, ¿verdad? Pues si de ajuste se lo dio bonito, pues gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Pero aquí también vemos con Job en el capítulo 42, verso 15, mire qué lindo, dice, y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job. ¿En dónde? Pues chica, ese Job ese sí usaba escopeta cuacha, hermano, para ahuyentar a los anates, ¿verdad? Porque eran tan bonitas sus hijas que saber ni cuánto las andaban buscando, ¿va? Y dice, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Porque fíjese, hermano, que a veces los papás no le dan herencia a las hijas mujeres, porque dicen, ¿para qué le voy a dar al marido? Es que no piensan bien, ¿verdad? Al varón hay que darle, que el varón aquí, que el varón allá. Hermanos, hijo es hijo. Y en mi familia lo vivimos, hermano, porque, digamos, en el caso de mi mamá son 3 mujeres y un varón, y mi abuelo se murió, pero mi abuela le dio toda la herencia. A mis otras 2 tías les dio algo, y a mi tío le dio todo. Todo, hasta lo nuestro le dio. Lo de mi mamá, nosotros nos dejó en la calle. Usted sabe que he hablado muy bien de ella, la quiero mucho, pero ahí sí se equivocó. Porque nos hizo sufrir, y aparte de eso, fíjese hermano, dejó de ser heredada a la viuda. Es que uno no entiende eso, ¿verdad? Hasta dónde los padres no puedan pensar. Pero ¿sabe por qué la perdono? Porque no tenía a Jesús en su corazón. Cuando nosotros vivimos en oscuridad, hacemos las cosas mal. Entonces, herencia, al diccionario lo define como la transmisión, oiga, no es de dinero nada más, de determinados caracteres o propiedades de padres a hijos, en general de antecesores o descendientes. Pero en la herencia intervienen aspectos biológicos, que son genéticos, psicológicos, porque depende cómo usted deje a su familia de acuerdo a su mentalidad, y espirituales, depende quién sea su Dios, ¿verdad?
Porque aunque usted no lo crea, hay familias que adoran al mismo diablo. Entonces, normalmente, no la gran mayoría, algunos piensan que el dejar una herencia material a sus hijos es importante. Por eso usted ve en las grandes familias aquí en Guatemala, lo que cuidan es la herencia. Y por eso ellos se casan entre ellos mismos, entre primos, hermanos, y a veces casi entre hermanos y medios hermanos. Y por eso es que han salido algunos hijos enfermos. Pero a ellos no les importa lo biológico, sino que lo que le interesa es lo material. Por eso, entre paréntesis, hermano, cuando uno se está casando, vamos a hacerle la prueba al hermano Norvin. ¿Dónde está Norvin? Ahí está, hermano Norvin. ¿Cómo dice el cuento del cuando están casando, hasta qué consanguinidad se debe casar uno? Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Yo no muy entendí, y usted pienso que tampoco, pero cuarto grado sería ¿como qué? Y segundo de afinidad, ¿como qué? Tíos, primos y hermanos, que sean como hijos de entre hermanos, ¿verdad? Digamos, dos hermanos, no se pueden casar dos hijos, ¿verdad? De ellos. Ajá, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque entonces de ahí vienen las enfermedades. Entonces, eso es delicado. Aunque a veces, hermano, Dios todo lo compone y hace, y son cuestiones, pero lo más importante es que casi nunca pensamos en lo más importante, porque la herencia más grande que usted le puede dejar a sus hijos es el temor y el amor a Jehová. Si logramos que nuestros hijos sean entregados al Señor, que sirvan en su obra, ¿verdad? Yo he visto hijos de hermanos crecer aquí y que ahí están sirviendo ahora ya de servidores, de ujieres. Veo a los hermanos en las clases de niños, papás sirviendo. Digamos, ahorita vi al hijo de Sergio. ¿De dónde está Sergio? Se salió, no, por ahí está con su esposa. Allá está Sergio, va, yo viéndolo allá. Hermano Sergio, allá en Milvia, allá vi servir a su hijo grande, al mayor, en la escuela de niños, andaba ahí corriendo. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Porque es una herencia, la cual muchos de nosotros no recibimos de nuestros padres. Porque Dios le dice a Salomón, así como estuve contigo, con tu padre, así también estaré contigo, le dice, en el tiempo que habrás de gobernar. Entonces, qué lindo que si usted fue amparado por Dios, Dios también le diga a sus hijos, así como tu padre me sirvió, así también tú me estás sirviendo, y así como yo estuve con tu padre, así estaré contigo. Entonces, es bueno, hermano, pensar en los hijos, en las cosas materiales, como dinero, casas, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo que provoca en los hijos es ambición. O muchas veces cuando les damos de todo a los hijos, ellos ya no quieren hacer nada. Y entonces eso es delicado, porque afectamos sus vidas. Y en el caso contrario, cuando uno no les dejó nada, imagínense cuando usted le deja deudas a la familia, que después de haber tenido propiedades se las recoge el banco, y después de haber vivido bien y todos se quedan sin nada, hermano, sin nada. ¿Y sabe qué provoca eso? Amarguras, resentimientos, y han afectado al fracaso a esa familia, y entonces han lastimado a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de herencia? Para que usted anote ahí. La número 1 es la genética. Esa es fácil de identificar. ¿Por qué? Por los rasgos físicos, ¿verdad? En la genética. La mayoría de hijos nuestros tienen nuestro color de piel, tienen nuestra estatura, tienen nuestra inteligencia e incluso tienen las mismas habilidades artísticas. Todo eso se transmite genéticamente. Ya va metido como un chip ahí.
Por eso usted ve que grandes deportistas hacen a sus hijos deportistas, grandes músicos, sus hijos son músicos, y así se viene transmitiendo eso, la habilidad de generación en generación. Pero ahí hay un problema, también se transmiten ciertas enfermedades genéticamente que vienen arrastrándose en las familias, como la diabetes, el cáncer, la psoriasis, que son alergias, el síndrome de Down, que es el cromosoma XY, el número 23, la ceguera, la espina bífida, etcétera. Por eso es que cuando visitamos al médico nos hacen un historial, nos dicen qué enfermedades han habido en la familia. Sin embargo, nosotros en la herencia genética tenemos una bendición, que aunque se haya venido dando algo en la familia, tras la familia, tras la familia, entonces en Cristo podemos cancelar todo eso en su nombre bendito, hermano, porque en la cruz del Calvario fue cancelado. Incluso hoy, por favor, únicamente aquellas personas que tengan enfermedades incurables, hoy, ya que el enemigo no permitió que yo estuviera ese domingo aquí, pero hoy lo vamos a hacer bajo el poder de la gloriosa Santa Cena. Y entonces cuando sirva Santa Cena yo me voy a posicionar abajo, y aquellos que han tenido alguna enfermedad como cáncer, diabetes, enfermedades incurables que estén batallando con su vida, van a pasar primeramente ellos para que yo les pueda servir personalmente a uno por uno el pan y el vino, y cuando lo tomen se van a ir, solo ese grupo se va a rodear para que yo lo logre identificar, y después pasan los demás a tomar la Santa Cena. ¿Estamos en claro, hermano? Porque vamos a reprender hoy en el poder del Espíritu Santo. Luego está la herencia sociocultural, y eso tiene que ver con lo que nos rodea, el país, las costumbres, las tradiciones, los avances, la ciencia, la educación, la formación de las características ambientales y culturales tienen mucho que ver con la gente. Digamos, yo se los he dicho, por ejemplo, aquí en Guatemala, ahora ya no existe, pero en un tiempo existieron en el Petén algunos personajes que les llamaban lacandones, que eran personas aisladas, vivían en la montaña, totalmente abstraídos, peor que antes. Hermano, nadie le gustaba ir a Petén, y nadie iba a Petén, aunque estaba algo cerca ahí, porque tan cerca son 8 horas, pero antes llegaban en 20, creo yo, porque eran carreteras, hermano. De los lacandones estaban metidos, bien escondidos, y era gente que tenía problemas de eso. Entonces los hijos que criaban se hacían lacandones. ¿Está comprendiendo? Es como en las Guyanas, ¿verdad? En las Guyanas ya le he puesto yo el ejemplo de que ahí hay hombres y mujeres que no visten ropa, se tapan con hojas, y cuando se comunican como animales, ¿verdad? Y ya saben ellos, y el otro le contesta por ahí, como que aquí estoy, ¿verdad? Y en cambio uno pega el grito, a Freddy, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y rápido le atina a uno. Entonces, son cosas diferentes. ¿Está comprendiendo? Así que dele gracias a Dios que nació en la zona 18, porque a veces usted dice, ¿para qué nací en la zona 18? Yo debí de haber nacido en Inglaterra. Hermano, la bendición de Dios es la que nos acompaña. Entonces, tiene mucho que ver donde nacemos. Por eso es que este territorio que Dios nos ha dado, nosotros lo tenemos que transformar. Y para poderlo transformar, los cristianos tenemos que comenzar a demostrar nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en las mañanas, en ese tráfico tan pesado, los cristianos que salen temprano, no los que van tarde, porque esos no le dan vía ni a su abuelita, ¿verdad? Los que salen temprano deberían de ir parando, dando vía, y hasta bajan su espejito, ahí, el vidrio, que Dios lo bendiga, pase. Ir cambiando ya, que no nos digan que aquí en la zona 18 somos salvajes, hermano, ¿verdad? Y entonces comenzar, que no lo miren tirando basura,
que lo miren arreglando las calles, que lo miren barriendo las calles, hermano, ¿quién va a transformar este lugar? La MUNI, dice la gente. No, hermano, nosotros, el área donde vivimos, debemos de arreglarla. Mire, donde yo vivo, me divide una calle y enfrente yo tengo sembrados lirios, plantitas así bien bonitas y todo, gramita y barro y limpio, hermano, porque me gusta que la cuadra donde yo vivo se vea bonita. Ah, no, pero usted saca el firulais, ¿verdad? ¿Veniste firulais? Va, a la puerta del vecino, hermano, y el firulais, ¿verdad? Y de ahí ni siquiera, cuando usted saca a caminar un perrito, debe llevar una bolsita en la mano, ¿verdad? Y después de que él hace su avería con la bolsita así, pues se saca aquí, ¿ve? Y se amarra y va, sigue con el firulais y la bolsita. Y al llegar a la casa, pero ¿tenemos esa educación? A veces no. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a transformar esta área? ¿Por qué viene usted aquí a la iglesia a encontrar baños limpios? Una iglesia limpia, una iglesia pintada. ¿Por qué? Para que nos entre por la vista y nos llegue de que así debemos de vivir los hijos de Dios. Pero hay hermanos que ya tienen 20 años que no pintan la casa, hermano. No se le atina si le echaron verde o celeste o anaranjado, ¿no? Y la casa no se le mira. Y entonces, hermano, debemos de transformar este lugar. Y la tarjeta de presentación somos nosotros. Ahí tenemos el caso de Haití, el caso de Cuba, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que, hermana mujer, que la hermana que vino a predicar ayer, la cubana, se vino para Guatemala? ¿Por qué cree usted? Porque aquí en Guatemala está mejor que en Cuba. ¿Qué le parece? ¿Ya? Y muchos de Haití se quisieran venir para Guatemala. Quisieran vivir aquí. Y ahorita Guatemala, hablando de Venezuela, hermano, está llena de venezolanos. Se vinieron para Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tarjeta de presentación nos da nuestro país? De que nuestro país es fecundo, es próspero, es bendito, es maravilloso. Guatemala, bendita, inmortal, libre, soberana e independiente. Entonces, si analizamos para ir comprendiendo esto, digamos dos países, en Haití, hermano, Haití es el país más tercermundista, ahí hay hambre. Le voy a decir una cosa, vive mejor la gente en el África que en Haití. Fíjese, hermano, qué terrible, ¿verdad? Y entonces, Haití está mal. ¿Por qué? Porque ahí son santeros, son paleros, adoradores de Satanás. Y entonces, es un territorio de mucha pobreza. Sin embargo, Estados Unidos, según la historia de ellos, más o menos en el año de 1700, ellos vinieron como extranjeros colonos a Estados Unidos. Inclusive en Inglaterra dijeron, los que están yéndose como colonos se están yendo al tercer mundo, son tercermundistas, van a un lugar que no es de categoría como Inglaterra. Así lo calcularon, ¿fíjese? Y cuando llegaron, y usted vio las películas de vaqueros, llegaron en carretas, con bueyes, con caballos, y vieron aquella majestuosa llanura grandísima. Bueno, ahí ni llano hay, hermano, puro desierto es Estados Unidos. Pero pues vieron todo eso. Y entonces comenzaron a colonizar. Pero ¿sabe por qué fue transformado los Estados Unidos y hoy por hoy es la potencia mundial? Porque pusieron en primer lugar a Dios. Y todo lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de Dios. Al grado que en el dólar dice, en Dios confiamos. Y una palabrita que inclusive la han querido quitar de ahí para quitar esto. Y gracias a Dios que hoy entró el presidente Trump, no han podido quitar eso, ¿verdad? Entonces, vemos que los principios cristianos transforman o no transforman un lugar.
y las cuestiones espirituales malas y adversas destruyen o no destruyen un lugar. Entonces, ¿qué es lo que ha estado afectando nuestro territorio? Lo adverso, lo espiritual, lo que está en contra. Pero nosotros, hermano, hoy estamos creciendo, estamos llevando esto y entonces estamos viviendo mejor. Algunos países llamados potencias, allá en Europa, como Suecia, ¿verdad? Francia, hermano, ya son países, especialmente en Francia, donde hay más musulmanes que franceses. Está siendo invadida, toda Europa está siendo invadida por los musulmanes para enseñarles la religión de Alá. Peligroso. Dice que en Francia, yo no he ido, pero dice que a mediodía usted encuentra mucha gente en las calles, se ponen los árabes a adorar a Alá y paran hasta el tráfico en Francia. Así me contaron. De repente viajo para ir a ver, ¿verdad? Y les vengo a contar fehacientemente. Pero el punto está en que lugares que se llamaron potencias por apartarse de Dios, les ha ido mal. Entonces, escuche bien, así. ¿Por qué Guatemala es bendita y próspera? Porque, hermano, Guatemala es un país eminentemente cristiano. Número uno. Número dos, su cultura y educación. Aquí tratamos a la familia diferente a como lo tratan en esos países. Allá en esos países la gente va a parar a un asilo. Aquí con nosotros, nuestros padres viven con nosotros y los cuidamos. Mire qué diferencia, hay un amor, una situación. Aquí usted puede corregir a sus hijos, allá no. Allá los corrige el Estado, los enseña el Estado. Entonces, hermano, dígame usted, ¿estamos mejor en Guatemala o no estamos mejor en Guatemala? Vaya, pues dele un aplauso al Señor porque... Ahora vayamos a la herencia espiritual. Dice Job capítulo 8 y verso 8. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos y te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Qué lindo es que en las generaciones que nosotros vamos a tener en nuestras vidas, nosotros tengamos palabras de fe, palabras de instrucción, palabras de bendición. Y entonces las características, hermano, de una familia es cuáles son sus raíces. Usted ha visto eso, ¿verdad? Raíces, hasta han hecho películas de eso. ¿Cuáles son las raíces de cada familia? Y entonces hay familias, por ejemplo, imagínense las raíces de la familia de Pablo Escobar Gaviria. Hasta el día de hoy los está golpeando y vendrán nietos y vendrán bisnietos y solo por llevar el apellido Escobar pagarán las deudas de lo que hizo su papá o abuelo o tatarabuelo de esas familias. Hay raíces que se ven en ese sentido. Pero en el campo nuestro Dios nos ha llamado, hermano, a usted y a mí, para que invirtamos el proceso, bendigamos a nuestras familias y que a partir de nosotros, de padres a hijos, hijos a hijos, hermano, nuestras generaciones tengan que hablar bien. Por ejemplo, no se lo digo por creído, pero yo sé que mis hijos les van a hablar a mis nietos de cómo era su abuelo, qué hizo su abuelo, cómo vivió sus abuelos, cómo hicieron, porque es algo que también nosotros dejamos como una raíz de bendición. Las herencias afectan tres partes de nuestro ser. En el espíritu, las generaciones, ya hemos explicado eso. Luego los pecados de una nación, espiritualmente hablando. Por Guatemala hay mucho por qué pedir perdón, porque también lamentablemente es un país donde hay mucha idolatría, mucha brujería y mucha santería, ¿verdad? Donde quiera se meten. Me estaban contando que yendo ahí por el periférico, allá para no 1 de julio, sino para Minerva y todo eso, que uno se mete en ese lugar de ahí, donde hay condominio, dice que hay un gran
parque donde hay árboles que dice que le llaman el parque de los brujos. Imagínense, hermano. Y dice que hay unos grandes árboles, hay sembradíos, hay entierros, hay de tanta cosa. Cuando pase por ahí, pase reprendiendo. No le ponga atención dónde está porque no le importa a usted ni le interesa, pero sí reprenda las potestades que hay ahí, ¿me entiende? Entonces, hay pecados de nuestra generación y también hay pecados de espíritus familiares que nos vienen a estorbar. No estoy hablando de espiritismo, sino que cosas que hicieron nuestros abuelos, el enemigo quiere cobrárnoslo ahora. Y ahí es donde se enmarca. Luego, en el alma, si la familia fue destruida, su personalidad fue destruida. Imagínense en una familia de mucha delincuencia, fueron destruidos. En una familia de pura prostitución, en una familia de alcoholismo, en una familia de drogadictos, hay problema en eso. Luego está la ignorancia, y la ignorancia no solo tiene que ver con estudios, sino que la ignorancia, hermano, es que tristemente uno se vaya de la tierra ignorando quién fue Dios, qué hizo Jesús por nosotros, y ahí la cultura. Y el cuerpo, ya les dije, los rasgos físicos, las enfermedades, las habilidades que podrán tener nuestros hijos, que nos maravillamos de ellos, pero también les digo una cosa, tienen defectos. Hay defectos. Y luego la transmisión errónea de las creencias. Entonces, hermano, podemos encontrar algunas familias entre nosotros mismos que puedan todavía tener frialdad espiritual por dos razones. Una, porque siguen siendo orgullosos. Al orgulloso y al altivo Dios lo ve de lejos. Y entonces ahí en ese orgullo lo que provocan esas familias espirituales es que haya crítica y falta de sumisión. Por lo tanto, eso se convierte en rebeldía espiritual. Y entonces la rebeldía espiritual viene en sus corazones porque simplemente en su alma hay temores. Y eso se ha conservado en su corazón y por eso lo que se manifiesta es un orgullo. Como familias de Dios, hermano, tenemos que aprender a ser humildes, a quebrantarnos, a ser sencillos de corazón, a ser amables. Si hay alguna diferencia entre uno y otro, aprendamos a pedir perdón, no nos miremos de lejos, no pasemos trayendo al hermano, no nos miremos así, porque ¿sabe qué pasa? Cuando los hermanos se han quejado conmigo, me dice, fíjese hermano que fulano o fulana antes me hablaba, ahora no me habla y nos vemos de lejos y nos vemos mal o hablamos mal de los hermanos. Yo espero que ustedes, no solo los del segundo servicio, aquí gracias a Dios ninguno habla mal, hermano. Pero mire, y hablamos mal de los hermanos. Pero tenemos que entender, mi respuesta es en lo que Dios nos va transformando a unos por otros, hermano, en lo que Dios nos va quitando toda la basura que tiene cada familia, nos cuesta encajar. Cuando usted vino a la iglesia por primera vez, a usted se le llamaba la familia Cuerpo Espín. Apunten los líderes. Familia Cuerpo Espín. Porque esos animalitos en tiempo de mucho frío se meten a su oído y comienzan a juntarse para darse calor, y en lugar de darse calor se meten las espinas, pues son espinudos. Y así veníamos nosotros, hermanos, bien espinudos. ¡Ja! Revanchistas, mal encarados, malazuela. Mejor ya ni sigo, ¿verdad? Y entonces cuando tratamos de juntarnos, imagínense dos familias Cuerpo Espín, ¿qué pasa? Nos puyamos unos a otros. ¿Está comprendiendo? Cuyo propósito es que al final seamos familias como los osos, ¿verdad, hermano? Esos se meten a dormir, se tira uno encima al otro hasta así, ¿verdad? Todos bien contentos, porque en el proceso de la transformación vamos cambiando. Lo mismo pasa en la casa, ¿o no le pasa en la casa? Tiene que ir habiendo una transformación. Ya todos cambiaron, pero el hombre ingrato no cambia. Ya todos cambiaron, pero esa mujer no cambia. Ya todos cambiaron, pero ese hijo nos saca las canas, que no quiere nada, no obedece, se le habla. ¿Le cuesta o no le cuesta? Y por eso no lo perdona. ¿Ah? ¿Verdad que lo perdona? Porque es su sangre.
Ahora, ¿por qué nos tenemos que perdonar nosotros? Porque no es su sangre, es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa sangre vale más que la suya. Por eso no nos miremos mal, hermano, amémonos de corazón. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni saben más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad, hermano? Que nos vayamos de esta vida diciendo que conocimos al Dios del cielo y no cambiamos. Uno de los retos es cambiar, porque nos podemos llevar la sorpresa, ¿verdad, hermano? Que dice aquí en Lucas 16:23, porque mire, hermano, ¿sabe usted cuándo va a saber si parte al cielo o al infierno? ¿Cuándo? Cuando se muera. Y entonces es duro eso. Por eso le dice Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos el rico. Que le quiero decir que no por ser rico se fue al infierno, es que se hacía banquete, se mantenía, mire. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? En su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresques mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden pasar ni de allá para acá. Entonces tenemos que entender que nosotros, hermanos, estando vivos, es cuando debemos de dar amor. ¿Qué dijo Eclesiastés? Ya muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ya para qué? ¿Verdad? Aún hay esposos que le dicen a la mujer: cuidado, te casas con otro, porque en la noche te vengo a espantarles. Y es cristiano, hermano, y ahí está en la Biblia que los de aquí no pueden pasar para allá. Ya media vez usted se fue a entregar cuentas, hermano, y ya nada nos queda. Entonces, tenemos que entender de que nosotros, cuando estamos vivos, es cuando debemos de hacer el bien. Fuimos llamados a hacer el bien, y ahora que conocemos la verdad, tenemos que cambiar nuestras vidas en nuestro corazón. Así que la lucha nuestra es contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, que controlan naciones, territorios como los nuestros. También controló familias y controló la nuestra, pero diga conmigo, pero ahora ya no. Porque ahora está siendo controlada por el Señor Jesucristo. Él vive en mi casa, Él es el Rey de Reyes, ese es el Señor, a Él honramos, a Él adoramos. Por eso es que a mi casa ya no entra ninguna cosa inmunda. Las familias mueren y se van, pero los demonios no. Recuerde que cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio en el tiempo de Noé, toda esa gente se murió. Pero los demonios no, esos flotaron. Los demonios son más viejos que el mismo diablo. Entonces tenemos que entender que tenemos luchas fuertes, y eso tenemos que tratar de ir cambiando, identificando. Mire, hermano, si usted es algo feíto, cambie, hombre. Sí, hombre, si usted es creído, ya no sea creído, hombre. Si usted es orgulloso, ya deje el orgullo, hombre. Y si usted es agresivo, cambie. Mire, aquí pongo en el libro de algunos casos que se transmiten. Dice: abuelo violó a su esposa, maltrató a la familia, metió violencia y sometió a todos. Luego el hijo de ese abuelo, el padre, abusa también de su hija, violencia y maltrataba a la esposa, agravó el asunto. Y luego la hija, que es la tercera generación, su noviazgo marcha bien, viene a la iglesia,
pero al casarse con el esposo es maltratada y hay discusiones y pleitos. Entonces, ¿qué encontramos? Cómo el espíritu inmundo se está moviendo en esa familia, que está viendo violación, agresividad y humillación. Ahora, ¿qué podemos sacar de bueno de ustedes de eso y yo también? Que el patrón que se venía dando en mi familia, yo como hijo de Dios no voy a permitir que entre. Si era un patrón de alcoholismo, hasta aquí llegó, porque ahora en Cristo mi familia será sana. ¿Está comprendiendo? Si era un patrón de perversiones sexuales, aquí las freno y ya no van a entrar más. O sea, eso es lo que nos demuestra ahí. Otro caso, abuelos, ambos fueron abandonados por sus padres, los dos abuelos. Padres, el papá abandona a la esposa para irse a otro país y ya no se supo más de él. Esposa se vuelve a casar o se une a otra persona. ¿Qué encontramos ahí? Un espíritu de abandono y de rechazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted ahora, estando en Cristo, usted tiene que visualizar a su familia. Usted tiene que ver qué es lo que... Antes le dije, en el tiempo de Pablo, saber quiénes eran nuestras generaciones. Pero ahora no. Hoy usted va a analizar en su familia qué lo sigue estorbando. ¿Qué espíritu inmundo quiere seguir tarea a su familia? Quiere llevarlo a un divorcio, quiere llevarlo a una separación, quiere llevarlo a pleitos, quiere llevarlo a contiendas, quiere llevarlo a pecar igual como pecaron sus padres. Hermano, todo eso hay que frenarlo en el nombre de Jesús. El Señor quiere familias poderosas, llenas de unidad. Nehemías capítulo 1 verso 4 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Oiga la oración que hacía Nehemías. Que hago ahora delante de ti de día y de noche. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que le diste a Moisés tu siervo. ¿Qué está haciendo Nehemías? Pidiendo perdón ¿por quiénes? Por sus antepasados, por los pecados que cometieron delante de Dios y por el pecado de no guardar sus mandamientos. Y recuerde que muchas veces nosotros no guardamos los mandamientos. Y dice Jeremías 16:10, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Y entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto yo os arrojaré a esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a otros dioses ajenos de día y de noche, porque no les mostraré clemencia. Hermanos, si usted ha conocido de Dios y usted se retrocede, usted se aparta del Señor, usted está condenando a sus hijos. Y lo que está haciendo al apartarse es apartar a todos sus hijos del Señor. Y entonces las maldiciones seguirán, pero dice el Señor, vendrán peor. Porque mejor nos hubiera sido no conocer que haber conocido. Porque los que no conocen alcanzan misericordia, pero los que conocen no la pueden alcanzar. Por eso usted como padre, hermano, mire, usted va a ser embatallado, va a ser perseguido, van a venir muchas luchas, le van a dar ganas de salir corriendo, le van a dar ganas de ya no venir a la iglesia. A veces en la misma casa dice, bueno, si la gente va a la iglesia y no cambia, mejor vayámonos. No diga eso, sigamos yendo a la iglesia y tratemos de cambiar nosotros, porque tampoco nosotros cambiamos, porque más de algo también tiene usted, ¿verdad, hermano? Y entonces en lugar de pensar en otros y todo, mejor piense en su seno familiar,
piense en los espíritus que están estorbando su familia y comience a orar y ayunar para transformar eso.